En esta mañana, la verdad que no tenía previsto hace tiempo haber hablado de este tema, pero el Señor me llevó a hablar de la creación de Adán y Eva, viendo cómo el mundo está reaccionando y hablando en contra de las cosas del Señor. Me pareció que meditar en Génesis capítulo 2 podía ayudarnos a recuperar el sentir, el propósito y el plan de Dios en nuestras vidas. Vamos a tener un momento de oración. Padre Santo y Celestial, gracias por el buen tiempo que hemos tenido ya en esta reunión, Señor, por haberte podido alabar, bendecir tu nombre, Señor. Qué maravilloso es poder bendecir tu nombre. Ahora, Espíritu Santo, úsame para transmitir con fidelidad y con gracia tu palabra. Prepáranos, Señor, para recibirla y para que sea de provecho para nuestras vidas. Que para la gloria y el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El capítulo 2 del Génesis empieza un poco con el final del relato de la creación de Génesis 1. Dice Génesis capítulo 2, versículo 1, dicen, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que dijo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando completó Dios la creación, los 6 días, que por supuesto no estamos hablando de días de 24 horas, la creación fue hecha en 6 periodos, en 6 tiempos. Cuando hablamos de días no pensemos en estos días nuestros de 24, bueno, hoy de 25 horas, ¿no? Porque es un día un poco especial, pero no, estamos hablando del tiempo en el cual Dios fue preparando todo el entorno para al final de la creación poner al hombre en el mundo. Dios, como un buen padre, prepara todas las cosas, ¿no? Hemos tenido el nacimiento de una niña, de un bebé entre nosotros, y ¿qué habrán hecho los padres estos meses que sabían que iban a recibir? Pues ya han ido preparando, ¿no? Preparando su canastilla, preparando su cuna, preparando todas las cosas, ¿no? Dios fue preparando todas las cosas, primeramente a nivel cósmico, primeramente a nivel del universo y luego ya en la tierra, produciendo las plantas, produciendo los animales, creando los animales, para poner al hombre. Y cuando llegó y vio que estaba todo hecho y vio que todo era bueno, nos dice aquí el relato que cuando fueron acabados, el séptimo día Dios reposó. Reposó, el sentido del día de reposo es dejar de hacer. Dejar de hacer. ¿Qué es reposar? ¿Qué significa? El Señor dijo, ya está todo hecho. Ahora tengo que estar un tiempo dejando de hacer las cosas. Y eso es importante. Y dice aquí 2 palabras que Dios hizo con el día de reposo que no había hecho con las demás cosas. Dice que lo santificó y lo bendijo. Dice Génesis 2.3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Es verdad que había bendecido ya parte de la creación de los animales porque el Señor veía que era bueno, pero en este caso también lo santificó, lo dedicó, lo separó, lo limpió. Era un día especial, era un día distinto. El pueblo de Israel, y lo acaba de leer nuestro hermano, el pueblo de Israel fue tomando lo que ellos llaman el Shabbat. Ellos empiezan la semana con el domingo y para ellos el sábado es el día de reposo, para nosotros sería el domingo. Entonces el pueblo de Israel empezó a crear toda una teología sobre el día de reposo, de tal manera que el día de reposo no se podía hacer nada. El día de reposo no se podía preparar comida. Había que tenerla preparada. Y no había microondas en aquel tiempo siquiera para calentarlo, ¿no? Entonces había que tenerlo preparado. El día de reposo
Uno no podía sacar nada de provecho. Si se quemaba una casa, si se quemaba la casa, según la teología de los fariseos y los saduceos, tú no podías apagar el fuego. Lo único que podías, si tenías un ejemplar, que era muy extraño, si tenías un ejemplar de las Escrituras, era entrar, coger el ejemplar de las Escrituras y salvarlo. No podías trabajar. Bueno, cosas tan absurdas como que cuando ven a los discípulos que cogen unas espigas, porque iban por el camino y de esas cosas que uno va por el campo y ve una fruta y por ejemplo, en España está permitido, tú no puedes entrar en un huerto y coger fruta, pero si andando por el camino hay allí un albaricoque, una ciruela, tú lo puedes coger, nadie te puede decir nada porque estás andando por el camino. Los discípulos andando por el camino cogieron espigas, las limpiaron así y estaban limpiando los granos y comiendo. Bueno, ese trabajo de limpiar, o sea, de fregar la espiga para quitarle la paja, para sacar el grano, eso era un delito. Vemos varios milagros que Jesús hizo el día de reposo y la gente decía, no, el día de reposo no se pueden hacer milagros. Una cosa es dejar de hacer, y el Señor dijo, había que dejar, ya estaba la creación, y otra cosa es la mala interpretación que los fariseos hicieron del día de reposo. Jesús trató de corregir eso. Hoy en día, a veces estamos en el otro extremo, que al final casi todos los días son iguales y es verdad que hay gente que, algunos trabajáis en hoteles y los hoteles hay que trabajar el domingo, tenéis otro día, o trabajan en hospitales, o trabajan en el ejército, o trabajan en los bomberos, y es verdad que, pero hay algún día que hay que reposar. Realmente el Señor quiso decirnos que hay un día para dejar de hacer. Si eres albañil, pues dejar de estar en la construcción. Si eres cocinero, pues ese día te tienes que relajar de estar en la cocina o hacer algo para disfrutar tú, no para que coman todos los demás. Es decir, el sentido del día de reposo es importante. El Señor quería que aprendiéramos a utilizar el tiempo, que no todo tiene que ser tiempo aprovechado, ¿no? Aprovechamos el tiempo para trabajar, porque el tiempo que trabajamos ganamos dinero, mantenemos a nuestra familia y así podemos vivir. No, pero hay un tiempo para disfrutar de todo eso que hemos hecho. Y espiritualmente también el Señor nos enseña que hay un tiempo que tiene que ser para beneficio del ser humano. Porque no somos como las máquinas. Tú puedes tener una máquina 24 horas trabajando, pero nosotros no somos máquinas. Tenemos que parar por la noche y descansar un poco. Y también el Señor dispuso que cada 6 días, por lo menos uno, lo dedicáramos a dejar de hacer cosas, a disfrutar de las cosas que el Señor había hecho para nosotros, a disfrutar de la familia, los que tenemos la familia, y a disfrutar de tiempo para nosotros. De todo eso habla el día de reposo. Tiempo para Dios, tiempo para mí, tiempo para mi familia. Al final, los fariseos habían cambiado el día de reposo en una carga. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Se contaban los pasos. No podías andar más de 1 milla en un día de reposo, eso eran 1800 pasos. Con lo cual, al final tenías que... El día de reposo era un agobio, era agobiante. Pablo, sabiendo que eso podía traspasar, en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, porque claro, la Biblia está escrita por judíos que vivían según las costumbres judías. Al fin y al cabo, Pablo, Pedro, Mateo, eran judíos y vivían según esas costumbres y habían sido enseñados en esas doctrinas. Y con la presencia y la vida de Jesucristo, ellos tuvieron que aprender a disfrutar de las cosas. Hemos leído en el pasaje de Marcos cómo David, 1000 años antes, ya entendió que lo de los panes de la proposición en un momento determinado podían servir para quitar el hambre de sus soldados. Pero a veces hay muchísimo legalismo. Y dice Colosenses 2, 16. Por tanto,
Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo dice, bueno, nadie empieza a juzgaros. No, es que hoy es domingo, hoy no se puede hacer esto, hoy no se puede hacer aquello. No, nadie os juzgue, nadie os juzgue. Es decir, el domingo sí tiene que ser un día para el Señor. Miren, yo conozco muchos hermanos que han estado orando, Señor, dame una casa, dame un terreno, dame esto, dame lo aquello. Y cuando el Señor se lo ha dado, han dado gracias al Señor y han dedicado los domingos a arreglar la casa. Y eso es un disparate. Pero conocéis algún caso, ¿verdad? ¿O os ha pasado a mí? ¿O nos ha pasado? Que el Señor me da una bendición y entonces el día del domingo, el día de descanso, el día de reposo, es para disfrutar de eso y me olvido de las cosas del Señor. No, ahí estamos mal. Hay que dejar de hacer. El domingo hay que levantarse, alabar a Dios, bendecir al Señor, venir a la iglesia, comer con tu comida, con tu familia, dar un paseo, disfrutar del tiempo, relajado, sin estar pendiente a las 7 tengo que estar en el trabajo y tengo 1 hora para comer y luego... No, es un día distinto y es un día creado por Dios. Eso es el plan de Dios. Y realmente el propósito del Señor es así. ¿Por qué celebramos nosotros? Hay iglesias cristianas que además son tan legalistas que siguen empeñadas con el Shabbat, con que hay que hacer el sábado, los adventistas del séptimo día. Pero no han leído a Pablo. ¿Pero qué más da si es el sábado o si es el domingo? Vivimos en un entorno cultural. Si vivimos en Israel las iglesias evangélicas se reúnen el sábado. ¿Por qué? Porque es el día que hace fiesta todo el mundo, es el día que no trabaja gente. Lo importante no es que haya un día en el cual tú puedas reunirte para dedicar al Señor, para tomar el tiempo para el Señor, y ese es el concepto, ese es el principio. Y no es tanto el legalismo como el disfrutar. Por eso el libro de los Hechos nos habla que los cristianos se reunían el primer día de la semana, porque recordaban el día que resucitó Jesús. Y el domingo se celebra el domingo en los entornos de influencia cristiana, como es Europa y los lugares donde Europa ha llevado su cultura, porque se recuerda el día del nacimiento de Jesús. Pero el domingo no debe ser un día más agobiante, sino que para tener más tiempo para Dios, para ti y para tu familia. Eso es importante. Plantéate el día de reposo como una bendición. No como decir, son las 11 menos cuarto y todavía estamos aquí. No hay que madrugar. ¿Quién empieza a trabajar a las 11? Creo que nadie empieza a trabajar a las 11. ¿Verdad? Y llegamos a las 7 de la mañana a los trabajos, o a las 8, o a las 6, o a las 9. Por lo tanto, no hay que madrugar tanto el domingo. Hay que disfrutar, hay que relajarse. Hay que tomar un café con leche, un cortado, o venirte a tomar aquí tranquilo. Disfrutar el día de reposo. Es un día bendecido, santificado por el Señor. Es bueno. El reposar, el dejar de hacer, es algo que Dios ha contado. Y el siguiente versículo, el capítulo 2, versículo 4, el Señor hace un recuento de lo que ha sido la creación. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. No había nadie para cuidar, pero Dios hizo crecer las cosas. Las plantas, los árboles, toda la naturaleza, los animales, y Dios puso un equilibrio. Había tanto equilibrio que de la misma tierra salía una humedad, un vapor, y eso regaba, y eso mantenía. Y eso hacía que todo estuviera
perfectamente ordenado y organizado. Hoy todo eso fue transformado, lo hablábamos el jueves con el diluvio cambió todo. Antes del diluvio nunca había llovido. Por eso la gente cuando Noé decía, el Señor dice que va a mandar lluvia, va a mandar agua desde el cielo. Y la gente decía, estás loco. Hay gente que sigue diciendo que estamos locos cuando hablamos de Adán y Eva. Pero no nos importa. Tenemos que dar el mensaje de la palabra de Dios. Y realmente hoy en día hablamos de estaciones, verano, más calor, otoño, invierno, más frío, primavera, tenemos las estaciones, todo eso es consecuencia del cambio que se produjo cuando vino el pecado y luego con el diluvio hubo una transformación incluso de toda la corteza terrestre, ¿no? Pero antes de eso, cuando Dios hizo la creación y cuando Dios creó a Adán y Eva, creó al hombre y la mujer, todo estaba en perfecta armonía. Y dice el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí nos cuenta cómo Dios interviene directamente. Hasta ahora, las cosas que habían sido creadas, Dios dijo, sea la luz. Y no es que yo no estoy del todo de acuerdo que Dios creó las cosas de la nada. Dios no creó las cosas de la nada. Dios creó las cosas por el poder de su palabra. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, y produzco la tierra seres vivientes. Dios decía, y las cosas ocurrían. Porque la palabra de Dios es una palabra creadora. Por eso cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, ocurren cosas en nuestra vida. Hay transformación, hay evidencias en nuestra vida, porque la palabra de Dios tiene poder. Y así había ocurrido, pero cuando llegó a formar al ser humano, entonces Dios se involucró. La palabra aquí que formó tiene el sentido del trabajo de un alfarero, que es capaz de coger un trozo de arcilla, de tierra, mezclarlo y formarlo. Dios formó, yo no sé si lo formó a tamaño natural, yo no sé cómo es, pero lo que es cierto es que Dios cogió la tierra. Por eso, si analizamos nuestra piel, nuestros huesos, pues resulta que tenemos calcio, que tenemos fósforo, que tenemos hierro, y dicen, pero si es que esto es lo mismo que hay en la tierra, pues claro. Si es que la Biblia dice que Dios tomó del polvo de la tierra para formarnos a nosotros. Por lo tanto, Dios tomó... ¿Qué es la maravilla? Es que Dios ya pensó en algo tan complicado como ponerme unos riñones, como ponerme un hígado, como ponerme un estómago, como poner un cerebro, como ponerte un sistema nervioso, un sistema circulatorio. Lo complejo que es el funcionamiento de un ser humano, ¿no? Que todavía, a pesar de todo, los científicos no saben cómo funciona todas las cosas y cómo desde un embrión, de un óvulo y un espermatozoide, pues ahí crece una vida y se desarrolla completamente. Bueno, pues Dios formó todo eso y lo pensó. Pero además de involucrarse con sus manos, Dios intervino directamente, luego Dios dice que sopló. Dice el pasaje que... sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Sopló de su espíritu. Por eso el hombre es el único, el hombre y la mujer, cuando digo hombre, entiendan que hablo del ser humano, es un ser espiritual. Porque hasta ahora Dios no había soplado, Dios había creado. Los animales tienen ánima, pueden sufrir, pero no son espirituales, solo el hombre tiene el espíritu. Solo el hombre por eso es semejante a Dios, porque él tiene el espíritu. ¿Por qué? Porque Dios sopló. Y aquí es donde se ve que Dios intervino directamente en su formación y también en su vida. Él se involucró. Hay dos cosas en las cuales Dios interviene, con sus manos y con el soplo de Dios. Hay algunos que piensan, bueno, esto es la mitología semítica, la mitología hebrea, la mitología de aquella zona. No, hermano, esto da igual en qué zona del mundo estés, si estás en Nueva Zelanda, da igual si estás en Perú, da igual si estás en los esquimales.
Todo el mundo tiene esta tendencia de que el hombre ha recibido un soplo de Dios. Todo el mundo tiene esta enseñanza. No es algo exclusivo, sino que es algo que trasciende y es transversal en cualquier cultura y en cualquier momento del hombre. Solo Dios es capaz de tomar polvo y soplar y hacer un ser humano. Pero el diablo desde entonces está intentando imitar a Dios. Y hay una cosa de la cual seguramente ustedes estamos todos oyendo hablar mucho hoy en día, en estos tiempos, de la inteligencia artificial. Miren, la inteligencia artificial, como en su día fue la pólvora, como en su día fue la energía nuclear, tiene cosas muy positivas. Muchas obras de infraestructura, muchos túneles, muchas cosas se han hecho gracias a la pólvora, pero lamentablemente también las guerras. O igualmente la energía nuclear, ¿no? Se usa mucho en medicina, pero también, lamentablemente, la inteligencia artificial, uno de sus propósitos es poder generar vida inteligente. Vida inteligente, hacer nuevos seres humanos. Y el hombre va a intentar, porque es el plan de Satanás, intentar imitar lo que Dios ha hecho, pero nadie lo va a conseguir. No se va a poder conseguir. Hay algo que solo Dios va a poder hacer, pero a buen seguro que nos van a hablar en no mucho tiempo de seres capaces de sentir, capaces de expresar emociones, capaces de ser inteligentes. La inteligencia artificial no es ni buena ni mala, pero en malas manos va a tener un uso muy negativo. Pero bueno, nosotros vamos a estar pendientes de lo que el Señor quiere, pero es bueno que estemos apercibidos de esas cosas. El siguiente versículo, dice el versículo 8, que plantó Dios un huerto en Edén, al oriente. Hay algunas discusiones, pero sí todo está el mundo, más o menos hay un consenso, que este huerto del Edén está ahí entre la zona de lo que hoy en día es Irán, Irak, y en ese entorno seguramente ahí estaba la ubicación física de este huerto. Dice, versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay también allí bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión, este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Habla aquí de una zona de 4 ríos, de esos 4 ríos, evidentemente, como ya he dicho antes, el diluvio cambió la toponomía, el diluvio cambió la fisonomía de la tierra, y hay 3 ríos que sí están bien ubicados. De estos 3 ríos, el río Pisón, el río Gión, el río Hidekel y el río Éufrates, ¿no? El Pisón está reconocido que es el río Nilo actualmente, ¿no? El Hidekel sería el río Tigris y el Éufrates sigue llamando Éufrates. El otro río Gión, que dice que va hacia la tierra de Cus, que sería por la región de la zona de Etiopía, pues hoy en día realmente no existe, pero 3 de estos 4 ríos, por eso es fácil ubicar más o menos el lugar geográfico donde debió estar el Edén. Y el Señor dice que en ese huerto crió todo tipo de árboles, árboles frutales, árboles para sombra, y entre ellos 2 de una forma especial. El árbol de conocimiento, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y el árbol de la vida. Y el versículo 15 es un versículo que muchas veces se lee a veces de pasada. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Y aquí dice, para que lo labrara y lo guardase. Resulta que en el huerto del Edén no había hamacas, y Adán estaba todo el día allí tumbado en la hamaca. Allí. No, tenía que labrar, tenía que trabajar, tenía que guardarlo, tenía que estar pendiente.
de que todo estuviera bien, de a lo mejor podar alguna rama, de tratar de hacer surcos para que el agua llegara bien por todos lados, que había que trabajar. Y es curioso porque muchas veces ese tema no lo tenemos seguro. Hay muchos creyentes que a veces han comentado, ¿y en el cielo qué haremos? Pues no los hermanos, pero trabajar. Porque Dios no mantiene vagos. Dios no es papá Dios que ya tú puedes vivir del cuento, no es un multimillonario. No, Dios te va a hacer trabajar, porque Dios trabaja. Jesús dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Hay que trabajar. El problema es que hay muchas veces que hemos considerado el trabajo como una maldición, pero no. Aquí no había habido pecado y ya había trabajo. El trabajo es una bendición. Por eso cuando uno no tiene trabajo, muchas veces está apurado y está mal. Y es uno de los graves problemas, la falta de trabajo. En el Edén había trabajo, en el cielo había trabajo, habrá trabajo. En la iglesia hay que trabajar. Siempre hay que trabajar. Pero si no quieres trabajar, no pasa nada. La Biblia tiene respuesta para todo. El que no quiera trabajar, que no coma. Ya está. Tú quieres ser bíblico y dices, no, yo no quiero trabajar. No pasa nada, no comas. Ya está. Solución, en 30 días está todo solucionado. Bueno, pero es que las cosas son así. En España, miren, en España hasta el año 1783, España era un país cristiano, sigue siendo un país cristiano. Hasta 1783 el trabajo se consideraba una maldición. Tuvo que venir un rey, un buen rey, Carlos III, que entonces dictó una ley que decía que el trabajo no era una deshonra, que el trabajo honraba a las personas. 1783, hace 200 años, poco más. Es decir, fíjense que ese concepto ha sido muy bendicionado. O sobre que hay trabajos santos o trabajos impuros. Eso bíblicamente es una blasfemia. Eso no tiene que ser. ¿Cómo conocían a Jesús? Como el hijo del carpintero. Como hijo de Dios lo hemos reconocido mucho tiempo después, como hijo del carpintero. ¿Por qué? Porque él debía estar trabajando, ayudando, montando, reparando cosas. Por lo tanto, el trabajo es algo que santifica. Y no hay trabajos santos y trabajos impuros. No, hermano, da igual que tú seas un predicador de la palabra, o que, como mi hermano estaba barriendo ahí por las calles para limpiar, que las calles estuvieran basura, o que estés de conductor, o que seas albañil, o que seas administrativo, cualquier trabajo es honroso. Y cualquier trabajo bendice Dios, cualquier trabajo. Es bueno. Cualquier trabajo que no sea, bueno, soy traficante de drogas, pues no, eso no vayamos a decir, el pastor ha dicho que cualquier trabajo, un trabajo que daña a los demás es un trabajo que no santifica. Pero no, es que claro, predicar eso sí que es un trabajo. No, hermanos, cualquier trabajo es honrado por el Señor. Llegamos al versículo 18. El 17... mandó Jehová a Dios al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, morirás. Bueno, además de trabajar en el Edén, había la obligación moral de obedecer a Dios. No se nos pone cuántos cientos, cuántos miles o cuántos millones de árboles había, pero había dos que el hombre no debía de tocar. Y es importante que además de trabajar, tenemos la obligación de obedecer a Dios. Las dos cosas tienen que ir juntas. Por eso si tu trabajo deshonra a Dios, pues no puede ser. Por ejemplo, yo creo que un cristiano no puede ser verdugo. Aunque
Verdugo es una profesión, en los países que hay la pena de muerte, alguien tiene que hacer de verdugo, pero yo creo que un creyente no puede ser verdugo, porque el Señor dice no matarás, ¿no? Entonces, además de trabajar, hay la obligación de obedecer a Dios. Y Dios le puso a Adán ese principio de trabajar y de obedecer. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La traducción, ustedes saben que la Biblia está traducida del hebreo, y el hebreo es un lenguaje muy rico en sus expresiones, y a veces usar la expresión exacta de lo que quiere decir el hebreo en una palabra es difícil. Realmente cuando aquí dice, no es bueno que el hombre esté solo, el concepto hebreo que está aquí es que no es bueno que el hombre se quede solo, se quede solo. Es decir, que sea el único que tenga que estar aquí, el hombre va a necesitar una compañía, el hombre va a necesitar que alguien más le... Y nadie conoce la creación mejor que el creador. Es decir, que nadie, el que ha hecho un motor de coche es el que mejor va a poder arreglarlo, o el que ha construido una casa, pues sabe por dónde pasan las tuberías y por dónde pasa la electricidad, y cuando le dicen, no, es que quiero cambiar, dice, no, cuidado ahí, porque ahí pasa una tubería y no se puede tocar. Dios es el creador y el que mejor sabe. Entonces, cuando Dios dice, no es bueno que el hombre se quede solo, dice el versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Dios le dice al hombre, dice, mira, te voy a enseñar todo lo que he creado. Mira, hay muchas cosas que tú no sabes, nos pasa todavía a nosotros ahora, ¿verdad? Y eso que tenemos internet y tenemos al señor Google que nos cuenta muchas cosas. Hay muchas cosas que tú no sabes, te voy a enseñar. Y Dios le hace pasar por ahí a los perros, le hace pasar por ahí al cocodrilo, al caballo, al orangután, a la cebra, al águila, le hace pasar a todos los animales. Y le pregunta a Adán, y dice que Adán le fue poniendo nombres, ¿no? Los nombres que un poco nosotros vamos... ahí. Por lo tanto, algo que Dios le dio al ser humano y que solo tiene el ser humano es el habla. Los animales se comunican por gruñidos, se comunican de forma por ruidos. Pero el hombre es capaz de hablar, es capaz de intercalar, es capaz de conversar. Solo el hombre tiene esa condición, no existe otras cosas, a pesar de que no te digan, que no te cuenten o que te lo enseñen, ¿no? Porque, bueno, uno dice, no, ahora este caracol, le he dicho al caracol, ¿quién sabe lo que dice un caracol al otro? No nos cuenten historias. Y Adán ve pasar todo, y le dice, ¿qué? ¿Hay alguno que te guste para que sea tu compañera, o para que sea tu ayuda? Y Adán decía, bueno, pues no, el cocodrilo a lo mejor le gustó por la fuerza o por hacerse unos zapatos, ¿no? Pero no vio nada. Y entonces, versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Adán ve que no hay nada en la tierra que a él le llame la atención. Y entonces Dios, hoy diríamos lo anestesia, ¿no? En un sueño profundo, Dios toma, el texto dice un hueso de su costado, ¿no? Se ha traducido como costilla, un hueso de su costado, y de ese hueso, esta vez no, ¿por qué no cogió Dios polvo de la tierra? ¿Podía haberlo? Sí, pero Dios no cogió polvo de la tierra esta vez. Dios cogió un trozo de Adán,
para que fuera de la misma esencia, de la misma naturaleza, de todo similar, y formó a Eva. Yo ya sé que a los niños nuestros en la escuela les están contando otra historia. Esto no es fácil de creer, ni es demostrable. Yo no les voy a demostrar que esto fue así. Pero miren, a los niños en la escuela le están diciendo, mira, un día en el mar hubo mucha agitación. Y entonces una molécula de sal se juntó con otra molécula de sal. Y en ese juntarse las dos moléculas de sal, ¡pum!, apareció una célula. Vaya, también hay que tener mucha fe para creerse eso. Pero eso es lo que le están contando a nuestros niños. Y esa molécula, con el tiempo, llegó a juntarse y se dividió en dos. Y se formaron dos moléculas. Y fueron luego haciéndose células. Y formando diferentes. Y bueno, y la teoría de la evolución empieza por cosas tan inexplicables como las que yo le acabo de contar, pero se da como que eso es ciencia pura. No hay ningún paso de un cambio de especie que esté comprobado con la evolución. Es una teoría que, es más, la mayoría de los científicos hoy en día dice que es rechazable. ¿Por qué existen animales como el armadillo o como el ornitorrinco? Por ejemplo, esos son animales que le rompen los esquemas a los evolucionistas. ¿Y en qué momento el orangután o esto se convirtió en un homo? No hay ninguna evidencia, no hay nada de eso. Pero es que el inicio, ya digo, fue tan sorprendente como que la sal produjo. Pues no. Aquí nos explica que Dios intervino. Seguramente que hay muchos detalles que no conocemos y que no sabemos. Pero aquí dice que Dios tomó una parte del hombre y formó a la mujer. Y el hombre que había visto pasar a todos los animales y que no había encontrado nada, cuando se encuentra delante de esa mujer, la mujer más guapa del mundo, estaba sola, era la única, ¿verdad? Pero eso, como nos pasa a nosotros con nuestra esposa, es la mujer más guapa del mundo. Mi mujer luego me regañará porque he dicho esto, pero así tiene que ser. Pero Adán dice, esto sí que es bello. Esto sí que, ahora aquí lo voy a pasar bien. Ahora lo voy a disfrutar. Claro, él se sorprende. Dijo, esto es lo que yo, esto, Señor, lo has entendido, me has comprendido perfectamente. Dios había hecho algo perfecto. Dios había hecho algo bueno. Y Adán dice, en hebreo es más fácil. La Biblia traduce, dice, esta es varona. Yo soy varón, esta es varona. En el castellano lo podemos entender muy bien. Hay un gato y una gata, muy fácil. Hay un perro y una perra. Pero no hay un hombre y una hembra. Hay un hombre y una mujer. Pero en hebreo era ish, hombre, isha, mujer. Era muy similar. Y Abraham dice, esta es una isha. Es el complemento, la ayuda idónea. Y cuando digo complemento o ayuda, en ningún caso estoy hablando de subordinación ni de debilidad. Y sí que hay algo importante. Dios tomó algo del costado del hombre. ¿Cuál es la parte más protegida del cuerpo humano? ¿El pecho? No, vamos a pecho descubierto, ¿verdad? ¿Las piernas? No. ¿La espalda? No, nos atacan por la espalda y estamos perdidos. Las partes más protegidas son los costados, porque siempre tenemos los brazos que nos protegen. Es el lugar más difícil de atacarnos. Y Dios quiso dar a entender que la mujer era algo protegido, era algo especial. Y así es el concepto bíblico entre el hombre y la mujer. El hombre no es superior, la mujer no es inferior, pero el hombre puede proteger, cuidar, tratar como a vaso más frágil, que diría el apóstol Pablo, ¿no? Y realmente Adán entiende, con esta sí me voy a entender. Y hermano, este es el plan de Dios.
el formar la familia de un hombre y una mujer. Y si hay algo atacado hoy en día en la sociedad en la que vivimos, es la familia según Dios. Hoy en día, con la llamada filosofía de género o ideología de género o identidad de género, no es un plan para que haya más libertad, es un plan para destruir el plan de Dios de la familia. Sin ningún lugar a dudas. Miren, si yo les pregunto a ustedes cómo es la bandera de Bolivia, ustedes me la van a contar. O cómo es la bandera de Ecuador, pues los ecuatorianos, o cómo es la de Colombia, o cómo es la de España, o cómo es la de Francia. Pero si les pregunto cómo es la bandera de Uzbekistán, o cómo es la bandera de Letonia, o cómo es la bandera de Nepal, muchas banderas no las conocemos. Ahora, ¿saben ustedes una bandera que conoce todo el mundo? La bandera arcoíris. Han conseguido meter esa bandera y que todo el mundo tenga esa identidad, cogiendo un ejemplo bíblico. Pero fíjense que no conocemos las banderas del mundo, pero conocemos la identidad de los que quieren trastornar el mundo. Y la Iglesia es el único muro en el mundo cristiano. Es verdad que en el mundo musulmán tienen otro muro que los meten en la cárcel. Pero en el mundo cristiano, donde hablamos de libertad, el único muro para frenar ese error, esa lacra, que es el tratar de identificar que un hombre puede dejar de ser un hombre, o que una mujer puede dejar de ser mujer, o que un hombre puede ser mujer, o que una mujer puede ser hombre, o la transexualidad, y todas esas cosas, el único muro es la Iglesia. Porque miren, cuando nace un bebé, lo ve la comadrona o el médico que le ayuda a traer la luz y dice, esto es un niño. ¿Y por qué dice que es un niño? Porque es un niño, porque tiene los genitales como un niño. O esto es una niña, ¿por qué? Porque tiene sus genitales como una niña. Y miren, luego va la gente y se opera. Y dice, no, yo es que me siento mujer. Y se operan. Pero verdad que ustedes cuando lo oyen hablar, dicen, esto era un hombre. Y saben una cosa, ahora tienen problemas con el deporte. Porque los hombres que se han transexualizado tienen una potencia muscular mayor que las mujeres. Y las mujeres están diciendo, es que estamos compitiendo con cosas iguales. Porque si tú haces un análisis de ADN a un hombre o una mujer transexualizado, dicen, según el ADN, esto es un hombre. No, yo me llamo Margarita. Eres un hombre. O eres un hombre. Pero hermanos, Satanás en la sociedad que vivimos quiere destruir el plan de Dios. Y el plan de Dios fue que era un hombre y una mujer. Y la Iglesia tiene que ser... La Iglesia va a quedar como el único baluarte. Y cuando digo la Iglesia, estoy hablando de la Iglesia evangélica. Porque la Iglesia católica ya está abriendo las puertas. También hay iglesias evangélicas que están abriendo las puertas, pero las iglesias que vamos centrándonos en la palabra de Dios y ciñéndonos a la palabra de Dios, vamos a ser baluarte. ¿Quiere esto decir que hay que echar fuera a los homosexuales, a los transexuales, a los del género tal? Porque hay tantos nombres que yo tampoco lo sé todo. De ninguna manera. No hay justo ni aun uno. Ni tú ni yo somos justos, ni ellos. ¿Cuál es el mensaje? Tenemos que predicarles el mensaje del amor de Dios. Y el Señor les revelará lo que tienen que ser. El Señor les llevará a los pies de Cristo, como nos ha llevado a nosotros. La Iglesia no debe rechazar a nadie. La Iglesia tiene que ser luz para alumbrar, no conformarse. Si aquí viene un asesino, tiene que ser bien recibido, tiene que arrepentirse de sus pecados. Si viene un adúltero, tiene que ser bien recibido y predicarle que se arrepienta de sus pecados. Igualmente, cualquiera que haya transgredido la voluntad y el plan de Dios. El vínculo perfecto es la familia como Dios la ha creado. Eso es así.
Y ese es el propósito de la filosofía de género. Y cuidado, porque lamentablemente en los colegios, a los niños de 3 y 4 años, 5 años, ya están enseñándoles las diferencias y cómo acariciarse un niño, una niña, y que no pasa nada, porque hay muchos maestros que están inculcando eso. Y todavía no saben atarse los zapatos, ya le está hablando de sexualidad. ¿Pero en qué mundo estamos viviendo? ¿Es necesario a un niño de 4 o 5 años? No. Protestemos en nuestros colegios si está ocurriendo eso. En las televisiones están invadidas por personas que están queriendo inculcar, esto es lo bueno, esto es la libertad, esto es lo natural, esto es lo sano. Hermanos, la televisión tiene un solo botón, el mismo que la enciende la apaga, o en el mismo mando, el botón que lo enciende la apaga. Apaguemos, no dejemos que nos entre basura por ahí, y frenemos, y tratemos de llevar un mensaje claro, un mensaje específico. Dentro de 2 meses vamos a estar celebrando la Navidad, el nacimiento de Jesús. El hecho de Jesús es tan evidente que hoy en día nadie discute. Jesús nació, Jesús murió, Jesús vivió para darnos vida eterna. Y hermanos, nosotros tenemos que defender la vida con la raíz de lo que Cristo ha traído al mundo. Y va a ser difícil. Y nos van a tratar de homófobos, nos van a tratar de sectarios, nos van a tratar de radicales. Que nos traten como quieran. Nosotros amemos a todo el mundo, a todos. No rechacemos a nadie, pero para llevarlos a los pies de Cristo. Y ya Cristo hará la obra. Y Cristo es el que transformó a aquel ladrón en la cruz en un ladrón arrepentido. O que ha transformado mi vida para que en vez de vivir en contra de la voluntad, ande en la voluntad de Dios. El Señor cambiará a las personas. El Señor abrirá el corazón de la gente. Nosotros no rechazamos a nadie, pero no aceptamos todo. Sabemos distinguir lo que viene de Dios y lo que viene de Satanás. Y hermanos, tenemos que estar apercibidos, porque la Iglesia, en este punto, en este momento de la historia, tiene que ser luz y tiene que ser sal, y no dejarse arrastrar por las corrientes de este mundo. Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para poderlo hacer.